الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کی روح سے دین اسلام کے El Santo Mesías Prometido dice que, según las enseñanzas del Islam, las bases de la fe del Islam está sustentada en dos pilares, o puede ser dicho que esta enseñanza está basada en dos grandes objetivos, dos principales objetivos. Primero, entender a Allah Ta'ala, reconocer a Allah Ta'ala y su existencia, amarle, obedecerle y con los requisitos del amor y de la obediencia. Y el segundo objetivo es dedicar el tiempo, las facultades para el servicio y la compasión de la humanidad y ser agradecido, misericordioso desde un rey tanto a un rey como a una persona ordinaria. También dice que la enseñanza del Islam tiene dos partes. Uno, los derechos de Allah, y segundo, los derechos de la humanidad. Los derechos de Allah se consideran aquellos que están relacionados con su obediencia, y los derechos son la compasión hacia las criaturas de Dios. No es bueno herir los sentimientos de los demás debido a las discrepancias religiosas. Hay muchas citas de este estilo en los escritos del Santo Mesías Prometido que nos llaman la atención sobre nuestras obligaciones y se leen en sus libros y en sus dichos. Y es esta enseñanza respecto a adorar a Allah y dar los derechos a nuestros semejantes, es lo que el mundo necesita hoy. Y es esta enseñanza que cuando la presentamos, el mundo se queda impresionado, y cuando entramos en más detalles de las enseñanzas del Islam y explicamos estas enseñanzas en detalle, este asombro se incrementa aún más, porque en general el nivel de los no musulmanes solo se ha centrado en los círculos antiislámicos, y es que el Islam es una religión de extremismo, es una religión que usurpa los derechos de los demás. Y se refieren a las prácticas de ciertos grupos musulmanes, de ciertas organizaciones musulmanas, como prueba, de forma desafortunada, algunas organizaciones musulmanas y hay gente musulmanas que la están mostrando, están perpetrando. Pero cuando se les descubre la realidad a la luz del Sagrado Corán y en el ejemplo bendito del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de los 4 Khulafar Rashidin y los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces encuentran la verdad. Y luego, cuando se les dice que, siguiendo estas enseñanzas, el Santo Mesías Prometido al Islam fue enviado en esta época con esta enseñanza que la comunidad Ahmadía está intentando diseminar y también está intentando practicar, el mundo toma nota de ello, toma nota respecto a la comunidad. He visto, dice Hazur, que las personas más enemigas, cuando se les presenta de forma
remarcable esta enseñanza, y con nuestro ejemplo práctico, entonces se genera un ejemplo, una influencia realmente importante. No voy a entrar en los detalles de la enseñanza, pero quiero decirles que durante mi visita, durante los días pasados, estuve en la visita de Irlanda, y donde inauguramos la primera mezquita Ahmadía. Escucharon también mi sermón desde allí, y por la tarde, cuando tuve una recepción, también se retransmitió. Espero que ustedes las hayan escuchado. Hazur dice que hablé bajo las enseñanzas del Islam y delante de los extraños, es cuando suelo hablar en base a ello, donde se ve una influencia muy importante, muy considerable en Galway. Entre los invitados que habían venido se vio un efecto muy positivo, y aparte de ello, durante las entrevistas de prensa con los políticos y con las gentes cultas, cuando se les hablaba de las enseñanzas del Islam, también tuvieron un efecto positivo y mostraron, de hecho, este agradecimiento. La cualidad de la gente irlandesa es que se expresan de forma abierta, y si no les gusta una cosa, ellos no hablan es decir, muestran su impresión positiva o negativa, y hablando de este viaje voy a hablar para que ustedes, escuchándolo, ustedes agradezcan aún más a Allah Ta'ala, para que vean cómo Allah Ta'ala está presentando a la comunidad y llevando el mensaje auténtico del Islam a distintas partes. Cuando yo llegué a Irlanda, la comunidad había organizado un encuentro en el Parlamento con algunos parlamentarios, y había un ambiente muy agradable. Había un representante del Parlamento Nacional, me entrevisté con él. Era muy afable, de mente muy abierta, y una persona muy justa, muy equilibrada. Dijo que yo conocía a la comunidad y conocía sus valores, sus trabajos, y miraba con aprecio nuestros trabajos. Eso, la comunidad nuestra es pequeña allí, pero es muy activa. Dijo con su experiencia que debido a los esfuerzos de la comunidad en África, Hazur le dio más información sobre los servicios de África, incluyendo nuestra construcción de hospitales, colegios, cómo estamos proveyendo agua fresca y otros trabajos humanitarios, cuando lo que más le sorprendió era que cuando dije que los estudiantes en nuestros colegios también reciben educación religiosa, y hay libertad para que estudien el Islam o no lo estudien. Cada estudiante puede seguir su propia religión. Se estudia también la Biblia. Se sorprendió mucho porque en los colegios cristianos solamente enseñan la Biblia de forma obligatoria, y no los musulmanes tienen que estudiar la Biblia también. Escuchando esto, de que por nuestra parte había esta libertad, fue algo muy sorprendente, y dijo que, hablando del extremismo, que hay cristianos extremistas que también actúan
pero nadie puede culpar al cristianismo. Y le dije que esta es nuestra diferencia. Cuando un supuesto musulmán actúa mal, cuando un cristiano actúa de forma extremista, no se denosta al cristianismo, pero sin embargo, cuando un musulmán actúa en nombre del Islam, se ataca al Islam. Él asintió conmigo y de esta forma entendió nuestro punto de vista. Tuve también otras entrevistas con otros parlamentarios en un ambiente muy cordial y conocían a la comunidad desde hacía tiempo. Hubieron preguntas cuando les dije de la profecía del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de la venida del santo Mesías prometido al Islam. Hablamos de este tema. Estos políticos piensan que nuestra comunidad intenta separarse de otros musulmanes y que no estamos dispuestos a unirnos a ellos. Uno me preguntó que hay alguna posibilidad donde se creara una plataforma donde a los no ahmadis o a los líderes no ahmadis que o se oponen a la comunidad pudiéramos hablar. Le dije, si nosotros estamos continuamente abiertos, pero si nos proveéis esta plataforma, estamos allí. Sabemos que ellos no vendrán. Hace unos días iban a emitir un programa en la BBC y nuestro equipo de jóvenes fue invitado a presentar sus puntos de vista y se invitaron también no ahmadis. Cuando se dieron cuenta que venían ahmadis, rehuyeron, porque sabían que no tenían la respuesta a sus hechos y todo lo que podían argumentar estaba basado en la mentira. Hazur habló después sobre la libertad de las mujeres, que fue discutido en el Parlamento de Irlanda y que les satisfizo. Hablando de las sectas, Hazur comenta que me preguntaron por qué se dividían entre sunnas y shuis. De la misma forma que hay judíos y cristianos, hay también en el Islam, pero había una profecía de antemano sobre esta división y posteriores subdivisiones, y esta es la razón del de la aparición del Ahmadiyyat. Ellos recibieron esta información de forma muy abierta. 5 parlamentarios se entrevistaron en Dublín el día del viernes en la recepción. Habían miembros de la concejalía, superintendentes de la policía de Galway, representativos del arzobispado de Galway, habían otros doctores, profesores, ingenieros, abogados. Esta recepción tuvo lugar en una atmósfera muy cordial. Un político de Irlanda dijo que esta recepción había levantado su espíritu y que estaba muy impresionado por la locución de Hazur, porque mi visión sobre el Islam cambió completamente. Tengo un amigo en Arabia Saudita y me dice sobre las cosas del Islam que él me cuenta era contrario a lo que yo he escuchado aquí en esta recepción. He visto un Islam bello, bonito. Escuchando sus palabras me di cuenta que el Islam de verdad es una religión de paz, de amor y una religión de compasión para toda la humanidad.
El alcalde de Galway County dijo que al ver gentes de distintas fees, dice que las expresiones son muy largas, pero viendo, es una mujer, no, es un hombre, que he tenido la oportunidad, al ver la oportunidad de gentes de distintas fees viniendo juntos, me siento muy contenta, y con esto confirmo que Galway está recibiendo al Islam de buena manera, porque habían representantes de otras religiones, y entre ellos esta diputada veía con buenos ojos. El portavoz de los diputados del Parlamento Nacional dijo de una forma muy cariñosa que la recepción fue hermosa y que el mensaje de Azur, de amor y paz, era daba mucha fuerza, y dijo que este mensaje de amor era realmente muy poderoso. Otro huésped dijo que estaba sentía muy encantado por haber participado y que transmitiría el mensaje que ha recibido a los demás. Otro huésped dijo, Detri McKenna, dice que diferentes gentes de distintos entornos, al verlos juntos me sentí muy bien, que ojalá esta apertura de mente en la sociedad de Irlanda sirva y que la gente irlandesa sea parte de esta atmósfera, de esa positiva atmósfera, y que nos permita vivir o construir un futuro excelente. Estas son las enseñanzas del Islam que presenta la comunidad Ahmadía, que obliga a los demás a adoptar estas enseñanzas. Otro huésped dijo que sin duda la gente está asustada hoy del Islam, pero esta locución nos ha enseñado la tolerancia religiosa. El Jalifa nos ha hablado de las enseñanzas del Islam, del amor y la paz, que hemos encontrado muy reafirmada. Hemos aprendido mucho de este evento. Otro huésped dijo que Hazur tocó puntos muy significantes en su alocución y cada cual cuando escuchó al Jalifa, parecía impresionado. También llamó la atención de que el Hazur había mencionado las contradicciones en el mundo del Islam de hoy. Otro huésped expresó al entender las verdaderas enseñanzas del Islam en la recepción, dijo que mi sermón estaba lleno de sabiduría y tocó nuestros corazones. Se quedaron, una mujer que estaba también dice que el mensaje de paz y la forma en que nos comentó el yihad, me sentí muy impresionada, y el mensaje el nombre de esta mezquita da un mensaje de armonía y de concordia. Un concejal de la alcaldía de Galway dice que Dios quiera que nuestro mensaje resuene en el mundo entero y que sean los verdaderos embajadores del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él era un cristiano, no solo está respetando al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que está pidiendo para que el mensaje del Santo Profeta se propague. Una mujer que estaba relacionada con la Fundación de Educación de Dublín al mencionar el nombre de María en esa mezquita, dijo que me he enterado de cuál es el rango de Hazrat Maryam en el Islam y cómo el Sagrado Corán le ha exaltado
Esto es algo que atrae mi corazón, que deberían todos los cristianos que hablan en contra del Islam deberían saberlo. No sabía acerca del Islam, pero después de escuchar al Jalifa, tengo una visión muy positiva del Islam. Una periodista dijo, Mrs. Berta, que yo no estaba familiarizada con el Islam, pero he pasado todo el día en la mezquita Mariam y he escuchado el sermón del viernes y también la locución del Jalifa. Lo que he aprendido es que el Islam es una religión de paz y con mis ojos he experimentado qué suerte tienen los Ahmadis de estar aquí. Estos son los ejemplos que la gente busca. Una mujer irlandesa dice que yo no sabía mucho del Islam, sabía solo lo que se ve en los medios de comunicación, es decir, bombardeos, atentados, pero al escuchar al Jalifa me di cuenta que el Islam es solamente un mensaje de paz. Un concejal dijo que antes de venir pensaba que todos los musulmanes eran iguales, es decir, como los medios no lo presentan, están siendo terroristas, son personas transgresoras, pero tras escuchar el sermón del Jalifa, la locución del Jalifa, me he quedado muy sorprendido con el mensaje de amor para todos y odio para nadie. Dijo que no hay duda que los Ahmadis también practican lo que predican. Y el mundo tiene una gran necesidad de este mensaje y necesitamos decir a la comunidad que hay una comunidad en el Islam que solamente difunde un mensaje de amor. Dijo Hazur que no solo debemos contentarnos, sino que nuestro sentido de la responsabilidad debe crecer más y más. Una concejala, dijo que yo pensaba, cuando veníamos a esta recepción, que cada persona estaba un poco en estado de espera, pero cuando el Jalifa dijo que aquí hay personas que tienen errores o concepciones o aprensiones sobre el Islam, en el momento en que expresó esta opinión, cada uno se sintió liberado de esta aprensión y escuchamos con mucha tranquilidad la locución del Jalifa. Un periodista recalcó que esta locución de Hazur me hizo pensar, porque Hazur habló del Ahmadiyyat y explicó que algunos extremistas han distorsionado las verdaderas enseñanzas del Islam y presentó la enseñanza fina del Islam, y también dijo que con eso he conseguido incrementar mi conocimiento hacia el Islam. Dijo que durante los últimos 11 años conozco a la comunidad y hoy dijo, porque pensaba que la gente que aquí vive han venido solamente solamente como una apariencia, pero al verme se tranquilizó y incrementó su interés por la comunidad. Un miembro de la Asamblea Nacional de Irlanda era una mujer, expresó su agradecimiento. Dijo que primero quería agradecer. Sabía que habían Ahmadis en este área que son miembros muy activos de la sociedad y cómo las mujeres Ahmadis dan donaciones por causas humanitarias, causas caritativas. Dice Hazur que es verdad que la comunidad debe dar en organizaciones caritativas y esto nos permite dar a conocernos a los demás y se abren nuevas avenidas de predicación. El superintendente de policía, el jefe superintendente de policía de Galway, dijo que era un privilegio para estar en esta recepción
dijo que tenía muy claro que el Islam Ahmadiyyat no cree en el extremismo, sino el verdadero Islam nos enseña tolerancia hacia otros religiosos. Esta es la razón por la que esta comunidad ha puesto a esta mezquita el nombre de Hazrat Maryam. Dijo que estaba encantado de que hubiéramos elegido a Galway para construir esta mezquita, y como jefe de policía les aseguraba sobre su seguridad y sobre su protección. Hazur comenta que en Pakistán y en otros países, cuando son arruinadas o destruidas nuestras mezquitas y desecradas y se hace en nombre del Islam, y aquí el mundo cristiano se siente honrado cuando hemos escogido su ciudad para edificar una mezquita, estamos demostrando que cada uno tiene derecho a expresarse con su forma de adoración. En Indonesia, en Pakistán, bajo la presencia policial, se cometen acciones extremistas, y en estos países la policía cristiana, la policía de los cristianos, nos dicen que vamos a intentar proveerles seguridad. Cuando estas altas cualidades del Islam las han adoptado estas gentes y los musulmanes las han abandonado. Otro huésped, que era un político, que en 1999 fue elegido y también fue ministro en 2002 a 2010 como ministro de Comunidades de Asuntos Rurales, y en 2010 fue ministro para la Protección Social. Dice que en 2010 tuvo la oportunidad de participar en la puesta de la primera piedra de esta mezquita, y para mí es un gusto asistir a su inauguración. Mencionó que estaba muy impresionado con la enseñanza de amor y dijo que la comunidad ha demostrado siempre que para conseguir sus objetivos trabaja en esta línea, y las conferencias de religiones que han hecho y ha intentado unir a distintas fes en una plataforma, me siento muy impresionado. La compañía que proveyó del sistema de sonido, el señor Fenton, vino y también ha trabajado de antemano. Él me vio dirigir la oración del viernes y me dijo que soy católico y voy a la iglesia, pero al venir aquí me he dado cuenta que en mi vida viene un cambio. Al venir a la mezquita he encontrado una tranquilidad que no he encontrado a Dios en la iglesia, pero cuando vi al Jalifa dirigir la oración, vi a Dios. Dijo, he encontrado a Dios y he hecho sajda, posternaciones con el Jalifa, y rezaba detrás de nosotros haciendo la oración. Dice, no sabía la oración, pero repetía las posturas de los Ahmadis y pedí mucho en la posternación para los Ahmadis mientras estaba en esta postura. A través de la prensa, que es una fuente grande de predicación del mensaje del Islam, hay una televisión que es la TG4, donde se enseñó cómo daba el sermón, y este canal tiene unos 5 millones de telespectadores, y dio las noticias de la mezquita. Después está la radio RT, radio que tiene más o menos 1 millón de radioescuchas.
también registró la oración del viernes y una interview y luego la editó y la mostró sin editarla. La radio RT, el presentador que entrevistó a Hazur comentó respecto al Islam que si su lema es amor para todos, odio para nadie, lo que está pasando en el mundo musulmán no le preocupa a usted. Yo le dije que el Islam no enseña la crueldad, no enseña a perseguir a los demás y que no seáis injustos. Y estamos siguiendo nosotros la verdadera esencia del Islam. Y bajo esta base, nuestro lema es amor para todos, odio para nadie. En el Islam, Allah nos enseña que Dios es uno y que Muhammad es su profeta. Y que Dios, Allah, es el Dios de todos los mundos, de todas las criaturas. Y se dice respecto al santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah dice que es una clemencia para toda la humanidad. Cuando solo hay un Dios, que es el que cría a todas las criaturas, y hay un profeta que es una merced para toda la humanidad, ¿cómo puede ser que la enseñanza del Islam en algún lugar predique usurpar los derechos de los demás? Todo esto es una mentira y la enseñanza del Islam es esta. Él se quedó muy impresionado por esta respuesta y luego empezó a preguntar sobre los talibanes, sobre el ISIS, y Hazur le dijo que todo esto eran misconcepciones y que estaban actuando en un sentido erróneo. Me preguntó sobre la situación del mundo. Hazur le dije que la rapidez con la que el mundo está yendo hacia los desórdenes y a los tumultos no es un tema relacionado con el mundo musulmán. También están los países europeos del este y esto está creciendo. Si la paciencia no se pone en práctica y los esfuerzos de la paz no se hacen de una forma adecuada, va a venir una gran calamidad que no va a poder ser controlada, que va a ser la Tercera Guerra Mundial. Esto lo mencionó también en sus noticias nuestro Sadar y misionero, también fue entrevistado. La radio FM Galway también son cientos de miles los oyentes, y hay un periódico que es el Irish Times que también habló el 29 de septiembre y cubrió 3/4 de una página con fotografías de Hazur e imágenes de la mezquita. También me hicieron una entrevista y publicaron algunas de las citas. El número de lectores son unos 181.000 y a través en la versión online de internet son 484.000 personas quienes ven. Y otros musulmanes, yo le expliqué que la diferencia era exactamente lo que dijo el santo profeta Muhammad en una profecía: la paz y bendiciones de Dios sean con él, que vendría una época en la que aparecería el Mesías prometido, las mezquitas de los musulmanes estarían llenas de adoradores, pero estarían desprovistas de guía. Hazur les dijo que no eran solamente palabras, sino que era necesario un reformador, y que vino y estableció un califato, no solo porque lo dijera, sino porque mostró los signos, donde estaban los signos celestiales con el eclipse del sol y de la luna,
Todas estas citas se las conté y después tomó nota de ellas. Hablé sobre la libertad del culto en las mezquitas. De forma general, la cobertura de los medios, la radio, la televisión, los periódicos fue alta, y en todo el país la comunidad recibió una introducción positiva sobre la Jamaat. Hazur dice que donde hacemos mezquitas, Dios nos da oportunidades extraordinarias para difundir el mensaje del verdadero Islam. Se muestran los favores de Allah, y es un gran favor de Allah Ta'ala que en mis giras Dios me bendice todas estas bendiciones de la apertura del Tabligh, introducción de la comunidad, de acuerdo con las promesas del Santo Mesías prometido, la paz sea con él, son promesas que hizo Dios al Santo Mesías prometido. Nuestro esfuerzo es pequeño, pero recibe cantidades ingentes de bendiciones, donde cada Ahmadi acrecienta su fe, y así debe ser. El Santo Mesías prometido dice que es extraordinario que Allah Ta'ala, para la ayuda de esta comunidad, ha abierto ha dado tantos signos que los ojos no hablen, la gente no abre sus ojos, porque Allah Ta'ala dice que un opositor una vez me escribió una carta que hemos intentado denostarle, pero no entendemos una cosa, y es que a pesar de esta oposición, usted triunfa en cada paso. Esta pregunta no entendía por qué al ser opositado crecía más. Hoy también preguntan lo mismo, y es que la ayuda de Allah Ta'ala y el soporte de Allah Ta'ala está con el Santo Mesías prometido, el Islam, y no quieren verlo. Los líderes renombrados tienen unas cortinas delante de sus ojos que en lugar de ver la luz ven la oscuridad. Están experimentando el descontento de Allah, y a pesar de ello no se dan cuenta. Los desastres naturales, el estado penoso de los musulmanes, el asesinato que se comete día a día, no les hace pensar que qué es lo que está pasando. ¿Somos recipientes de las bendiciones divinas? Y por eso estamos atrayendo las bendiciones del mundo hacia el mundo, o estamos repeliendo al mundo de nosotros. Dice Hazur que Allah quiera que estos renombrados líderes, estos egoístas líderes y que practiquen las verdaderas enseñanzas del Islam, y acepten al imam que fue enviado por Dios. Ellos continúan matándonos, matan a uno, pero ¿encuentran tranquilidad por ello? Cientos de ellos, si no a diario, entre semanas, mueren. Miren Pakistán, hay intranquilidad en Pakistán. Dice Hazur que Allah nos dé la oportunidad de cumplir nuestras obligaciones de la forma que Allah quiere. Hoy voy a liderar el funeral de un mártir que ha sido muerto en Mirpur Khas, y hay otras oraciones funerales. Hay una que está presente, y con ella una es la doctor Rubina Karim Saheba, esposa del doctor Abdul Munim Saheb de Irlanda, que el 27 de septiembre falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ella
Muhammad Karim Qureshi Shah de Rawalpindi era su padre, y Hafiz Muhammad Amin Sahab era un sahaba, era nieta de un sahaba. Ella en 2009 se casó y estuvo una temporada largo como secretaria general, y durante el 2009 hasta su muerte ella era la ayudante de Sadr de la región este de Irlanda. Las oraciones del viernes se ofrecían en su casa durante muchos años. Era una persona muy hospitalaria y era muy regular ofreciendo sus oraciones, era muy sociable y era una persona llena de paciencia, tenía una naturaleza muy agradecida y siempre estaba en la línea en la primera línea en los sacrificios financieros. Era muy virtuosa, una mujer sincera, sufría de un cáncer y durante un tiempo mostró paciencia extrema, nunca salió una palabra de desagradecimiento. Tuvo la oportunidad de vino a saludarme haciendo un esfuerzo, y tenía niños pequeños. Su preocupación era sobre sus niños, que no se vieran influenciados por el ambiente. No pudo ir a la inauguración del Mariam Mosque y murió al día siguiente. Ella deja detrás a su marido y 2 hijos que son Waqf-e-No. El mártir del que he hablado es el doctor Mubashir Ahmad Khosa, hijo en Mirpurkhas, falleció en Satellite Town el 22 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Practicaba la homeopatía en su clínica. Vinieron 2 personas que le dispararon en una motocicleta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuentan que él trabajaba cuando salía de su clínica estaba siendo visitado cuando vinieron 2 personas y uno entró en la clínica y le disparó 5 o 6 balas que le dieron en su cabeza y pecho y murió al instante. La familia está relacionada con Dera Ghazi Khan y su padre sufrió una persecución en Kumar Kos debido a la persecución. Su padre, Muhammad Jalal Saab, fue el primero que aceptó el Ahmadiyyat en la época de Hazrat Khalifatul Masih Sani. El padre cuando se hizo Ahmadi le echaron de casa y el Ghulam Rasul Saab le recogió y su hija se casó con su hija Mariam Siddiqa Saab. Después de la boda empezó a trabajar y tenía un molino de harina. Los persecutores le quemaron el molino. Nació en Kunri, tenía la educación básica en Umerkot, Ahmedabad. Luego fue con su abuela. Hizo un curso general. Después se casó y se fue a Mirpurkhas por la educación de sus hijos. Empezó con una clínica. Allah Ta'ala le dio la cura y venían. Él trabajaba como médico homeópata y
nadie se le opuso hasta que hay una clínica. Al lado de la clínica había una mezquita no ahmadí. Nunca hablaron en contra de la comunidad, sino que tenía una buena relación con el doctor. A veces hay molvis donde todavía tienen algo de nobleza, que Allah Ta'ala les dé aún más guía. En el momento de su fallecimiento era secretario de No Mubayin y tenía varios cargos, tuvo varios cargos. El doctor Abul Madin era miembro de la AMLA local y los nuevos conversos que venían, él les daba de comer, pagaba de su bolsillo, siempre ayudaba cuando hubo el terremoto de Kashmir, tuvo la oportunidad de ir allí para trabajar. Él era una persona que ofrecía mucho sacrificio, era muy hospitalario y invitaba continuamente a los miembros, era muy sencillo y tenía un cariño muy grande al Jalifa y tenía una obediencia fuera de lo normal. Era orador, rezaba oraciones voluntarias, era paciente, tenía altas cualidades morales. Era músico con la ayuda de Dios y el secretario de Wasiyat dice que era el primero en pagar sus chandas, siempre pagaba de antemano el Wasiyat. Le gustaba dar una educación alta a sus hijos y están estudiando en el colegio médico y tiene 2 hijos que también están estudiando. Comía mucho el pan. Pan es una cosa de Pakistán. Dejó de comerlo porque cuando había que recitar el nombre de Allah, el pan le molestaba. Su hermano pequeño, Belal Muhammad, unos días antes de fallecer, ve que su hermano está en un tejado y está al lado del doctor y otras gentes están en el otro lado. La madre del doctor ve un sueño que todos los hermanos, el que está más alto es este hijo. El padre del mártir y su madre Mariam Siddiqa Sahiba, tiene su esposa, 2 hijas, Madiha Boloch, que están estudiando en el Colegio Médico de Karachi, y Aziza Nadia Ricard, de 21 años, que está estudiando en Hyderabad. Tiene 2 hijos de 18 años, que está haciendo el FSC, y ahora está preparándose, y un hijo de 15 años, que Allah Ta'ala al mártir le eleve su rango, su estatus, y a sus hijos, a sus padres, les dé tranquilidad y paciencia, y los deseos que él tenía respecto a sus hijos, que Dios se los cumpla. Respecto a él, Mubashir Saab Shahid Atal Muhib Bajwa Sahib, que vive en Rabwa, dicen de él que nuestra casa estaba cerca de la casa del señor doctor. Tuve la oportunidad de saludarle de cerca y era una persona muy contenta, sonriente. Se sentaba en alguna reunión y era parte de esta reunión. Intentaba hacer un ambiente agradable. Todos los misioneros se les respetaba mucho. Dice que cuando en la mezquita íbamos a Mirpur Khas, le saludaba en la mezquita, y como consagrado él agachaba la cabeza cuando él era mayor, pero por ser misionero me respetaba de tal forma que sentía vergüenza
No se le veía enfado en su cara, siempre iba sonriendo y la gente preguntan por qué le han matado. Era una persona caritativa, una persona que servía a la humanidad. Y en el momento cuando falleció, las gentes respondieron en masa. Dice que los niños tienen mucha paciencia. Pensé que se iban a emocionar al verme, pero no han llorado, se han controlado sus sentimientos y me dijeron que habían 2 mártires en Mirpur Khas. La Sadr de Lajna dice que vinieron gentes no ahmadis que vinieron para dar la consolación y estar relacionadas con este área donde él trabajaba. Dice esta mujer que nosotras veníamos a pedirle medicinas a este doctor y él le daba las medicinas y les dio también una dieta y le dijo, con eso entendió, porque era muy pobre esta mujer, y entendió rápidamente el señor doctor que le devolvió lo que había pagado. Dijo, compra con este dinero y cuida tu dieta. Dijeron estas mujeres que este hombre, este doctor, sirviendo a la humanidad, eran comentarios. Solamente viendo estos comentarios piensan que esta transgresión está llena de este rato sangriento que van a amedrentarnos. Yo les digo que no, que Allah Ta'ala, cuando genera un mártir, Allah Ta'ala da cientos de Ahmadis. Que en cualquier caso debemos hacer la oración que Dios en Pakistán a los Ahmadis les proteja. Su hermano escribe que era quien llevaba digamos, a su familia y solían pedirle consejo, se preocupaba de los problemas de su familia, de sus hermanas, y solían acudir a él. Una vez tuvo que ir una hermana, el marido de una hermana, su marido por algún problema, y él se encargó de cuidar a sus hijos. El tercer janaza es Al-Hajja Sister Naima Latif, esposa de Al-Hajj Jalaluddin Latif Sadr de Zion y el Naib Amir de USA, que el 23 de septiembre falleció después de una enfermedad. Después iba a rezar el más de Zohor y se fue con su creador. En 1969 nació en una familia cristiana y fue educada en la Universidad de West Virginia y trabajó como voluntaria en el Departamento de Medicina de USA. Cuidaba de los enfermos, entendía sus responsabilidades, era respetuosa con la ley. En 1974, cuando aceptó el Ahmadiyyat, y después de desarrollar una fe muy alta, hasta el punto de que se entrevistó en el año 2000 con el Jalifa de Masih Rabe, y Hazur le dijo que parece como si fueras un Ahmadi de nacimiento. Sister Naima no dejó nunca ninguna oración del viernes, participaba en todos los programas, no dejó ningún ayuno en el mes de Ramadán y rezaba cada semana los ayunos voluntarios. Se sentó también en Itikaf, estaba en el frente de servir a los demás, atendía a la gente débil, los que no podían llegar a la mezquita, les daba, iba con su coche. Fueron a hacer el Hajj en el 2002,
intentaba que sus hijos participaran en la oración del viernes, y en su oración, después de la oración del Fajr, recitaba el Sagrado Corán delante de sus familias. Cuando se hacía la oración del Maghrib, delante de sus hijos, con sus hijos se juntaban los vecinos. Era primera en el aspecto del sacrificio, daba las joyas para la construcción de la mezquita, y le dijo en la última época de su vida que si me quieres dar algún regalo, dalo de la mezquita. Es mejor que en lugar de comprarme regalos, lleva esto hacia la mezquita. Era una mujer muy firme, muy fuerte, y Allah Ta'ala dio este tipo de personas para la comunidad. Era muy abierta. Ella, delante de ella no se podía hablar mal de nadie, y decía que no voy a comer ningún cadáver de nadie. Delante de ella nadie se atrevía a criticar. Y ojalá, dice Azur, también no solo en las mujeres sino en los hombres también terminaran estas guerras en nuestra comunidad. El amor hacia el Jalifa era tan alto, y la obediencia al Jalifa era primordial. El Jalifa del Mesías Salas, el tercero, cuando habló sobre el significado del parda, al escuchar este sermón, ella se puso el hijab. Desde entonces, así era la única mujer que se la veía con el parda. Escribía a Hazur, y vino también en el Lajna, en el Jalsa. Era una relación de mucha obediencia. Al ser la secretaria de Waqf Jadid, y tenía también como miembro Lajna nacional de US, era Musia. Deja detrás a su marido Jalaluddin y una hija y 3 hijos. Su familia es muy sincera y devota de la comunidad. Quizá toda la familia muestra este servicio, tanto su marido como sus hijos. Su hija, dice, es la que más dice, cada año viene aquí a Maljalsa, que Allah eleve el estatus de esta mujer y que le trate con cariño, con comprensión, y que dé paciencia a su familia, a su marido, y que le ayude a salir de las dificultades, y que muestre a Allah Ta'ala que le ayude a superar esta prueba. जनाजा क्योंकि हाजिर भी है, इसलिए नमाज जुमा के बाद मैं बाहर जाकर नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। अब आप यहीं मस्जिद में ही सफ़े दुरुस्त करके नमाज पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله
أكبر